crucificado, algunas razones por las cuales Cristo padeció la cruz. Ese es el título de este estudio que ya con esta clase sería la sexta clase. O sea, llevamos por lo menos 6 semanas hablando de esta temática y creo yo vamos a continuar con el tiempo. Vamos a tomarnos un break, pero luego vamos a continuar con esta temática tan importante para que sigamos meditando, sigamos reflexionando y por sobre todo que nuestra devoción, nuestra vida de temor de Dios y el anhelo de crecer en Él, de crecer en santidad, sea impulsado de mejor manera. Si la cruz no nos motiva a la adoración, no hemos entendido la cruz. Si la cruz no nos lleva a una devoción más genuina, más humilde, no hemos entendido la cruz. Si nuestro orgullo crece, si nuestra autoestima, llamémoslo de alguna manera equivocada, obviamente enfocado en la soberbia, enfocado en sentirse importante, no eh, sigue pese a esto, significa que no recibimos la palabra de Dios como verdaderamente esta se muestra en nuestras Biblias, de manera que el fin de este estudio ha sido justamente volvernos a lo básico, volvernos a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, comprendiendo algunas razones por las cuales Él la padeció. Vimos primeramente que Él padeció la cruz por el hecho de recibir en sí mismo la ira de Dios. Este concepto que nosotros hablamos de la propiciación, de apaciguar la ira del Padre. También hablamos de que la cruz y el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo fue el medio por el cual Dios mostró su amor y su gracia para con los pecadores. También hablamos de que la cruz y el padecimiento de nuestro Señor, su sufrimiento particularmente, fue aquel que le enseñó a él la obediencia. Él era perfecto, evidentemente nada le faltaba, pero si él iba a ser realmente un sustituto perfecto del ser humano, no solo tenía que tener la naturaleza humana, sino sufrir lo mismo. Él sufrió las mismas tentaciones que nosotros, aunque sin pecado. Y en lo que respecta a lo difícil de la obediencia, para Cristo evidentemente no era difícil obedecer. Por ese motivo es que el Padre dispuso el sufrimiento para que le costara obedecer o para que meditara en esa obediencia inmediata, instantánea. Y por ese motivo es que nuestro Señor Jesucristo de alguna forma fue perfeccionado en la obediencia mediante el dolor que padeció. También hablamos en la semana pasada de otra razón principal por la cual nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, que fue para darse en rescate por muchos. Él dio su vida como precio para rescatar a muchos, no a todos, sabemos eso, no todos se salvan, no todos van a ser salvados, porque mientras haya un rechazo de la obra de Cristo y un rechazo ante el reconocimiento de la verdadera condición en la cual el ser humano se encuentra, obviamente no hace sentido o no se cumple el propósito de la crucifixión de nuestro Señor o del padecimiento de nuestro Señor. Así que esto es relevante. Él vino a dar su vida como precio, por rescate por muchos. Ese precio lo pagó al Padre, lo pagó voluntariamente. Él tenía la potestad de entregar su vida de forma voluntaria y así fue como lo hizo. También otra cosa importante que nosotros podemos ver acá es, y lo que vamos a estar revisando justamente hoy, es otra razón por la cual nuestro Señor Jesucristo padeció la cruz. Y esta es para redimirnos del presente siglo malo. Eso es lo que dice la Escritura literalmente, literalmente, en este pasaje que aparece aquí en Gálatas capítulo 4, perdón, capítulo 1, versículo 4. En Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice que él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y aquí nosotros encontramos esta idea. Él se entregó a sí mismo, se dio a sí mismo al sufrimiento de la cruz con el fin de librarnos a nosotros del
presente siglo malo. Ahora, obviamente estas no son expresiones que nosotros utilizamos habitualmente. Nadie dice hoy que el presente siglo malo, pero es una forma de referirse al mundo y al sistema de este mundo. Esa es la idea de este concepto del presente siglo malo, es al mundo actual que está regido por la maldad. A eso se está refiriendo. Y una de las razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo nos se entregó fue precisamente para eso. Muchas veces nosotros entendemos o pensamos que solamente su sacrificio tiene una repercusión en la eternidad, ¿cierto? Es como que yo puedo morir tranquilo porque sé que si Cristo murió y asumió la culpa de mi pecado y la pagó, de esa forma yo puedo tener certeza de que no iré al castigo eterno, ya que Cristo pagó mi deuda. Pero no es solamente eso, no es solamente la salvación no se mide en una dimensión futura, sino que también la salvación tiene una dimensión presente. Hay beneficios de la salvación actuales para nosotros. Y esos beneficios precisamente es librarnos del presente siglo malo. Ahora, para poder comprender de mejor forma este pasaje, tenemos que remontarnos al inicio. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 4? Si nosotros nos remontamos, ¿cierto?, al origen de todo, al principio, a Génesis, donde vemos al primer hombre, Adán, y a la primera mujer, Eva, quienes eran los representantes, particularmente Adán, el representante de toda la humanidad. De hecho, el nombre Adán significa humanidad, significa ser humano. De manera que para poder comprender qué es lo que Pablo está queriendo decir ahí en Gálatas capítulo 1, verso 4, es necesario que comprendamos desde el comienzo. Dios creó al ser humano perfecto, sin ningún detalle, sin ningún problema, pero sí lo creó con un propósito, y este era que le sirviera exclusivamente a él. El ser humano, Adán y Eva, fueron creados para el servicio de Dios. Lo mismo se esperaba, obviamente, de su descendencia. Su descendencia iba a ser sirviente de Dios, siervos de Dios. De hecho, él le dio un mandato a Adán, es cierto, en Génesis 2:16, le dice que lo deja en el huerto para que labrara la tierra, para que guardara la tierra y la labrara. Ese es como el propósito principal por el cual Dios crea a Adán y lo pone ahí en el huerto del Edén, para que trabajara y para que él le sirviera a Dios. Pero, ¿qué pasó? No viene este episodio, ¿cierto?, fatídico de la tentación, donde aparece la serpiente, obviamente una manifestación de Satanás, del diablo, y tienta a Adán y a Eva. Perdón. Tienta a Adán y a Eva. ¿Y qué es lo que sucede acá? Cuando Adán y Eva ceden ante esa tentación, obedeciendo a la serpiente, obedeciendo al diablo, desde ese mismo momento, la humanidad, primeramente Adán y Eva, quienes eran representantes de toda la humanidad, quedaron esclavizados, esclavizados del diablo, esclavizados del maligno. Y es ahí donde se rompe este vínculo entre Dios y el hombre. Ya hay una división, un abismo entre Dios y el hombre, que es el pecado. Y también hay un abismo entre digamos, la relación de Dios y el hombre. Antes Dios era el amo de los seres humanos. Bueno, y lo siguió siendo siempre. Pero en relación del hombre, el hombre era esclavo, por así decirlo, o un sirviente de Dios. Pero en el momento que Adán y Eva obedecen a la serpiente, quien era el diablo, según lo que aparece, ¿cierto?, en Apocalipsis capítulo 12, donde se habla de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Esa serpiente antigua es una alusión a el diablo y Satanás, de manera que el mismo nombre, son títulos distintos para el mismo ser. De manera que cuando Adán y Eva se sujetan, obedecen a la sugerencia de la serpiente, el diablo, a saber el diablo, en ese mismo momento el ser humano queda en una esclavitud del diablo. El diablo, desde ahí en adelante, tuvo
poder sobre la humanidad. Y por eso es que las personas no podían conocer a Dios, tenían una noción de Dios, por eso es que existen estas ideas o estas nociones politeístas de las culturas, puesto que era evidente que había una divinidad, pero como ellos venían separados de Dios por defecto, luego del pecado de Adán, y el diablo tenía cegado el entendimiento de cada uno de ellos reconocían la presencia de la deidad, pero no podían conocer a Dios. El diablo tenía cegado el entendimiento, como lo dice el apóstol Pablo, cegado el entendimiento de la humanidad, y por ese motivo es que nadie podía tener acceso a Dios, salvo cuando Dios voluntariamente quiso darse a conocer en su relación con Abraham. A partir de ese momento es que Dios se compromete en un pacto con Abraham a salvar a la humanidad por medio de Abraham. Pero antes de eso, lo que reinó, digamos, de alguna forma fue eh, el desconocimiento absoluto, luego de Adán hasta Abraham, de el Dios único y verdadero. Entre medio Dios tuvo misericordia, evidentemente hubieron hombres importantes, ¿cierto? Hombres importantes de fe, pero que no habían recibido, solamente recibieron una revelación especial, muy puntual en el caso de Noé, ¿cierto? Eh, pero no, esto no se dio, esta relación o esta opción de poder conocer a Dios, particularmente de un solo pueblo, la descendencia de Abraham, no existió hasta que Dios voluntariamente se le manifestó a Abraham. Entonces, el mundo, toda la humanidad, luego de la caída, quedó a merced del diablo, quedó a merced del diablo. Y esto es una gran verdad, es una gran verdad. El sistema de pensamiento que rige este mundo es un sistema que las personas, por lo menos hoy, piensan que muestra o demuestra su libertad. Hoy escuchamos mucho eso, la libertad, no hemos sacado los dogmas religiosos, estamos en un proceso de deconstrucción, no sé si ustedes han escuchado eso, se están deconstruyendo, sacando viejos paradigmas para hablar de nuevos paradigmas. Incluso hay algunos que ya no dicen todos, sino que dicen todes, y cambian de alguna forma el lenguaje con el fin de plantear su deseo de cambiar el paradigma y de romper los viejos esquemas, lo que se llama el proceso de deconstrucción. Entonces las personas, muchas de ellas, piensan que en realidad por fin están siendo libres, cuando honestamente no están haciendo otra cosa que seguir el pensamiento de este mundo. No están haciendo otra cosa que seguir lo que el sistema del mundo promueve, lo que el sistema del mundo promueve. Y eso es una gran verdad, no nos podemos abstraer de eso. Hay una gran influencia en el mundo, en la sociedad, la cultura occidental, está permeada de eso. Todos piensan igual, si eso es increíble. Hoy supimos de la noticia, la triste noticia de la legalización del aborto en Argentina. ¿Y qué es lo que vemos? Nosotros vemos, ¿cierto? Las personas celebrando y todo a favor, y cuando alguien dice algo en contra, evidentemente saltan todos, pero y uno ve, no sé, por lo menos a través de redes sociales o a través de las opiniones de la gente que aparece en la televisión, todos a favor, todos de alguna manera celebrando, emocionados este gran acontecimiento. Y en realidad todos piensan igual, todos están hechos como están hechos industrialmente. Eso es increíble, como si lo hubiesen hecho en serie. Todos piensan igual, piensan que ellos creen, evidentemente, que hay libertad, que son libres pensadores, pero honestamente nada más están siguiendo la corriente de este mundo y no otra cosa. El mundo no tiene libertad, el mundo está esclavizado. Lo que, y Satanás se mueve en eso. Muchas veces nosotros, yo esto lo he dicho mil veces, y disculpen lo majadero, pero es real. Y por algo quiero hacer ese énfasis. Muchas veces creemos que el diablo, Satanás, está, no sé, en el metal, en el rock, en el metal, en el death metal,
o en el black metal, en toda esta onda rockera, donde aparecen de pronto hombres pintados en sus caras, otros utilizan máscaras tétricas, y así sucesivamente, y pensamos, no, ahí está Satanás, está orando. Sí, sí, está orando, evidentemente, pero déjenme decirle que una de las técnicas, herramientas legendarias del diablo para poder obrar y para poder seguir enseñoreándose de la vida de las personas es precisamente pasar inadvertido. Él se disfraza como ángel de luz. Él lo único que hace es torcer un poquito la verdad para convertirla en mentira, pero todo el trabajo de Satanás es sutil. Es un trabajo sutil, no es algo exabrupto, y eso ha sido cómo es que él ha manejado el pensamiento, la ideología, la concepción de este mundo. Cuando Pablo dice el presente siglo malo, la palabra siglo es aionios y se está refiriendo a no solamente al siglo, sino a una era, a una época o también a un sistema temporal. Y eso es lo que vemos nosotros. Vemos cómo cada cierto tiempo el mundo va cambiando y toda la gente va sumándose a esos pensamientos. Obviamente todo esto van de embedro de la visión bíblica, de la visión de Dios, que nosotros los cristianos, la cosmovisión que nosotros creemos y derivamos de la escritura. Entonces, amado, esto es importante. El mundo cree, las personas creen que son libres, pero nada más están siguiendo al pie de la letra los deseos de su padre, el diablo, como dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8. Él le dice a los escribas, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Y eso es lo que vemos hoy. La gente cree que es libre, pero es esclava, es esclava. En el mundo no hay libertad. El sistema del mundo no trae libertad, trae esclavitud. Y nosotros en Cristo solamente podemos ser hechos libres de esa esclavitud. El padecimiento de nuestro Señor Jesucristo nos dio la posibilidad a todos aquellos que creemos en el Evangelio, aquellos que reconocemos nuestra condición de pecado, nos da la posibilidad de ser libres de este presente siglo malo, de esta vorágine de pensamientos del mundo que traen esclavitud antes de libertad, que traen muerte antes de vida. En serio, es tremendo esto, es tremendo. Y es paradójico, es paradójico. En estas fechas, muchos están pidiendo encarecidamente que no se realicen, obviamente, juegos artificiales. La mayoría están suspendidos por razón de la pandemia, pero también mucho se habla de que no se realicen juegos artificiales, llamémoslos artesanales, cuetazos y este tipo de cosas, por amor a los animales, a los perros sobre todo, que se estresan, gritan y obviamente eso le hace mal. Y la gente muchos andan muy preocupados de eso, pero curiosamente la gran mayoría de esos que andan preocupados de los animales, los animalistas, son los que están celebrando la legalización en Argentina del aborto. Entonces se da cuenta de la paradoja, más vale para ellos la vida animal que la vida humana. Y eso es totalmente paradójico. Pero ese es el sistema del mundo, ese es el pensamiento del mundo. Es malo. El presente siglo malo es ese pensamiento. Y Dios a nosotros, por medio de Jesucristo, nos hizo libres de esa forma de pensar mediante el hecho de darnos la libertad por el sacrificio de Jesús y mostrarnos la verdad. Amados, Cristo dijo muchas cosas y nadie lo pescó, como decimos en Chile. Nadie lo pescó, nadie tomó en consideración lo que él dijo. Pero luego que él se entregó, el Espíritu Santo trae iluminación a todos aquellos que creen en Cristo, y luego de esa iluminación ahora podemos entender lo que nuestro Señor dijo. Y eso es un fruto de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ese sufrimiento que Él recibió para que nosotros hoy podamos ver la realidad y cotejarla con la verdad de Dios, sacándonos la venda que teníamos antes por el sistema de este mundo y la forma de pensar de este mundo. Por eso es increíble cómo ya todo carece de razón, carece de lógica. eh,
Honestamente, es el tiempo que estamos viviendo es un tiempo complejo. No es un tiempo único, porque de alguna medida u otra esto ya existía antes. Esto ya existía. El tema del aborto es una práctica muy antigua, los griegos la utilizaban mucho, eh, los espartanos, ¿cierto? Son conocidos por el hecho de que cuando los bebés nacían enfermos con malformaciones, los tiraban y los mataban luego de haber nacido. De manera que esto del aborto no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido. Eh, en la antigüedad, ¿cierto? Uno los dioses que los pueblos paganos adoraban era Moloch. Y Moloch era un dios al cual se le ofrecía sacrificios niños humanos, hijos. Entonces los padres sacrificaban a sus hijos y los ponían en las manos de la estatua de Moloch. Y Moloch, la estatua, estaba encendida por fuego. Entonces cuando ponían a los bebés en las manos de esta estatua, esos bebés morían inmediatamente dado el calor y se quemaban. Entonces, no es algo nuevo lo que está sucediendo, es algo antiguo, disfrazado de novedoso, disfrazado de libertad, pero en realidad ha sido una práctica que el ser humano caído, velado, que tiene su entendimiento cegado, ha desarrollado, creído desde la antigüedad. Entonces, todo esto simplemente son variaciones de la condición en la cual el hombre se encuentra. Nosotros sin Cristo estábamos en la misma condición. Y no hay ningún mérito en nosotros para poder salir de esa condición, salir de esa forma de pensar. Ha sido Dios en su misericordia quien por intermedio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hoy nos libra de eso, nos libra de la presión de aquello, nos libra de esto. Fíjense lo que dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 19. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Si nosotros utilizamos este principio, y lo remontamos al Génesis, ¿cierto? Al huerto del Edén, podemos decir que en ese momento cuando Adán y Eva se humillaron y obedecieron la voluntad de Satanás, ellos se hicieron esclavos de Satanás, puesto que fueron vencidos. Y eso es lo que dice la Escritura. No es una mentira, no es algo, un invento religioso, fanático lo que le estoy diciendo, es lo que la Escritura dice. El apóstol Juan, el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, dijo en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. O sea, aquellos que por la gracia de Dios somos hijos de Él, quienes no son todas las personas no son hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que creen en Cristo y se arrepienten de sus pecados y se humillan delante de Él y le siguen. Esos son hijos de Dios. No todas las personas del mundo son hijos de Dios. Me imagino que eso tiene que estar más que claro para muchos de ustedes. Ahora bien, el hecho de que Juan diga esto, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno, está diciendo una gran verdad. El mundo no ha dejado de estar controlado por el maligno. La forma de pensar, las ideologías, tanto políticas como sociales, todas están permeadas obviamente del pensamiento del diablo, de lo que él quiere. Y él vino a matar, a robar y a destruir. Y eso es lo que está sucediendo, ha sucedido siempre y sigue sucediendo. De manera que el mundo está controlado por el pensamiento de maligno. Nosotros también estábamos controlados por el pensamiento del diablo. Y si no fuera por la obra de Cristo, seguiríamos así. Porque no se trata que nosotros seamos más inteligentes que los demás, que nos hayamos dado cuenta o que seamos obedientes a lo que la Biblia dice. De ninguna forma. Es gracia solamente. Es lo que Cristo hizo por nosotros, porque Él se entregó para redimirnos del presente siglo malo. Y eso involucra que nuestra mente ahora queda libre.
libre del velo que Satanás ha puesto en las personas para poder ver la verdad de Dios y seguirla. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, perdón, mire lo que dice el apóstol Pablo. El Dios de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Le llama el Dios de este mundo, porque evidentemente eso es. Él es el gobernador de este mundo. Él tiene el poder sobre este mundo. No porque Dios sea más débil que él, no. Satanás se lo ganó legalmente, escuchen esto, cuando, cuando el ser humano voluntariamente obedeció la sugerencia de la serpiente en el huerto de Edén. Cuando ellos le hicieron caso a Satanás ahí, quedaron subyugados, esclavizados a ese ser. De manera que por eso es que el mundo entero está bajo el maligno, de acuerdo a lo que decía, ¿cierto? Aquí, primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. El Dios de este mundo, dice Pablo, ha cegado la mente de estos incrédulos. Están cegados, no pueden ver, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se da cuenta? El príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, tiene el poder de gobernar las mentes de las personas, no en el sentido de controlarlos, sino en el sentido de darles la materia prima para que ellos crean que son libres, pero están obrando realmente en esclavitud, siguiendo la corriente de este mundo. Pero ¿qué pasó? Nosotros ahora en Cristo, por medio del sacrificio en la cruz que Él realizó en nuestro favor, Él nos dio la posibilidad a nosotros de ser libres, pero Él no nos sacó del mundo. Él nos dejó en el mundo, pero Él nos guarda del pensamiento de este mundo. Y es ahí donde debemos tener cuidado. Porque si hemos sido realmente regenerados, si nacimos de nuevo, si hemos sido salvados por Cristo, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creído en el Evangelio, eso significa que nuestro Señor nos está guardando. Y eso fue lo que Él hizo, o lo que Él oró al Padre en su oración registrada en Juan capítulo 17, versículo 15, donde dice: no te ruego que los saques del mundo. ¿Se da cuenta? No te ruego que los saques del mundo. Él podría habernos sacado del mundo, ¿no? Pero Él nos deja en el mundo. La petición del Señor es: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Y hoy, por la misericordia de Dios, nuestras mentes están libres de la esclavitud. Todavía, obviamente, somos bombardeados por pensamientos que no tienen que ver con Dios, que tienen que ver con el sistema de este mundo. Tristemente, muchas veces nuestras decisiones o nuestra forma de ver la vida está en función de el mundo y no de lo que Dios dice, no de lo que Dios dice. Hoy, tristemente, en muchos, voy a dar un ejemplo, la juventud cristiana, hoy están muchos años siendo novios, teniendo mucho tiempo, dilatando relaciones que podrían concretarse, que podrían casarse. ¿Y por qué no lo hacen? Porque primero quieren juntar dinero para tener una fiesta pomposa. No se casan porque primero quieren juntar dinero para tener una casa que sea de ellos para poder vivir. Están pensando estos cristianos, estos creyentes, como el mundo piensa. ¿Se da cuenta? ¿Y qué están haciendo? Dilatando un proceso que podría eh, acortarse si ellos simplemente toman la decisión de casarse y casados ya poder llevar a cabo todas esas metas. Si el problema no es la meta está bien. El problema es que tristemente ven las cosas como el mundo la ve, y el pensamiento del mundo puede todavía e incluso sigue obrando en nosotros, pero nosotros tenemos que despojarnos de aquello y renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Eso es lo que le dice Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 2 de su epístola. Entonces, amados, es muy importante eso. Ya no somos esclavos del pensamiento del mundo, pero todavía este sigue influyéndolos. Y si nosotros no nos despojamos de eso, vamos a
cometer errores. Tristemente, utilizando el mismo ejemplo que yo les decía, tristemente muchas veces los novios, ¿cierto? Cristianos ambos, dilatan tanto la situación y caen, evidentemente caen en tentación y tienen intimidad antes del matrimonio, y eso obviamente les produce un retroceso a ellos. Es un pecado, es un pecado. Y eso les va a traer repercusiones de alguna forma u otra. Pero sin embargo, no importa, porque lo que le importa para ellos es tener una casa y haber juntado dinero para una boda pomposa para el resto. Entonces, y se saca del centro lo que la escritura dice: deleítate con la mujer de tu juventud. Juventud. Y juventud significa juventud. Pero hoy todavía muchos cristianos son influidos por el pensamiento de este mundo, por el molde de este mundo, y dilatan su situación para poder cumplir con los estándares del mundo y terminan siendo ya mayores, ni siquiera disfrutan con la mujer que debió haber sido de su juventud. Simplemente estoy dando un ejemplo con esto. Hay un montón de otras aplicaciones, pero es lo que sucede, y cómo todavía el pensamiento del mundo todavía está obrando en los cristianos, y debemos deshacernos de esos pensamientos y revestirnos de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. ¿Quieres tener una casa? Tenla, pero es importante, si estás decidido a casarte, que te cases y no dilates eso. Cásate y trabaja duro, te va a costar más, evidentemente te va a costar más, pero haz lo que tengas que hacer, cumple con tus metas, pero obedece al Señor. No pienses como el mundo piensa. Y así, como le digo, esto simplemente a modo de ejemplo. Hay muchas otras aplicaciones. El Señor dijo: no, no los saques del mundo, guárdalos del mal. Y hoy nosotros tenemos la protección de Dios, pero eso no significa que por negligencia nuestra no podamos equivocarnos a la hora de aún tener pensamientos como los que el mundo tiene. Nosotros también andábamos en eso. Nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo, por la gracia de Dios, también pensábamos así. Efesios 2:2, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Él está hablando a los efesios, a estos hermanos. Lo mismo sucede con nosotros, los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. ¿Se da cuenta? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amados, nosotros éramos hijos de desobediencia igual que los demás, hijos de ira, lo mismo que los demás, dice más adelante Pablo aquí en el capítulo 2. Y estábamos en esa misma posición que la gente hoy se encuentra, bajo la corriente de este mundo, ¿cierto? Bajo el maligno, el control del maligno. Y eso es una gran verdad, bajo el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este mundo, como lo vimos también en 2 Corintios 4:4. Así que esto es una gran verdad. La humanidad está esclavizada, nosotros estábamos esclavizados, pero hoy, por la misericordia de Dios, el sacrificio de nuestro Señor en la cruz, nosotros podemos ver la verdad, y nuestra mente puede ser revestida ahora de lo nuevo y de lo verdadero, deshacernos de todo aquello que es mentira, todas aquellas concepciones que nacieron de nuestra formación sociocultural, de nuestra formación educacional, pero que no provienen de la palabra de Dios, y debemos deshacernos de aquello y revestirnos de aquello que proviene de Dios. Pero no debemos desconocer nunca, amados, nunca debemos desconocer que el Señor nos redimió, nos liberó de ser y de seguir la corriente del mundo por la obra de Cristo, por su padecimiento en la cruz. Ese sufrimiento que Él recibió también fue para que nosotros hoy podamos ver la verdad. No solo para la eternidad, no solo para tener salvación y tener confianza de que no iremos al castigo en el lago de fuego y azufre, sino también que en esta vida podemos ser libres de el pecado, podemos ser libres no del pecado totalmente, sino que libres de los pensamientos de este mundo, y comenzar una vida en santificación,
dejándonos moldear por el Señor, permitiendo que Él transforme nuestro ser, obviamente a través del Espíritu Santo. Así que eso es relevante. Eso es lo que sucedió en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo no solamente nos redimió para algo futuro, sino también la repercusión es presente y ya no somos esclavos del error. Hoy podemos ver el error y corregirnos y acercarnos a enderezar nuestros caminos hacia la verdad. Y es ahí donde está nuestra responsabilidad. Pero por la obra de Cristo sabemos, amados míos, que ahora no estamos esclavizados al sistema de este mundo. Y eso es lo que sucede. Empezamos ya a pensar distinto. Empezamos a ver al hombre distinto, al ser humano con otro valor. De verdad, de verdad. Eh, es importante eso, ver cómo la vida humana tiene tanto valor, tanta trascendencia, el ser solidario con aquellos que están pasando por una necesidad. Primeramente, cierto, a la de la casa del Señor, eso es parte de la escritura, lo señala, pero también ser generoso con las personas que lo necesitan, que están en una condición de desamparo. Si está en tu mano hacer el bien y no lo haces, realmente no estás cumpliendo con la ley de Cristo, pudiendo hacerlo. Es evidente que no siempre tenemos nosotros los recursos para poder hacerlo. Y se entiende cuando tenemos la gana y no lo podemos, pero si hay algo que podamos hacer, hagámoslo, porque eso demuestra realmente que ya valoramos la vida, valoramos la vida. Hay un debate, ¿cierto? También que ya está en Europa instalado hace mucho tiempo y que también va a comenzar prontamente, ya que el aborto creció tanto en Argentina. Bueno, pronto también va a estar en nuestro país, ya es una realidad, me da una pena tremenda, pero es una realidad ante la cual, honestamente, no podemos, por lo menos lo que respecta a lo legal, no podemos hacer nada. Sí podemos seguir predicando el Evangelio, y el Evangelio va a transformar el corazón de las personas, y obviamente, pese a la legalidad, un corazón transformado no va a realizar aquel acto. Así que en ese aspecto confiamos en el poder del Evangelio, como lo veíamos el domingo, simplemente predicamos, sembramos la semilla y nos vamos a dormir y confiamos que Dios va a obrar en la vida de las personas. Pero tristemente sabemos que las leyes van para aquello, y no tendremos mucho que hacer en contra de aquello, pero sí es Dios quien transforma el corazón de las personas, es Dios quien puede librar, y eso es lo que ha sucedido. Pero también otra discusión que se va a llevar pronto va a ser el tema de la eutanasia. Y eso es una gran verdad. Pronto va a comenzar. Y lo que pareciera ser algo bueno y una muestra de misericordia para aquellos que están sufriendo una enfermedad terminal, para que no sigan sufriendo y dejarlos terminar su vida, y asistirlos en terminar la vida, honestamente eso también muestra de pronto un egoísmo, perdón, muestran de pronto no sé, revela más bien el corazón de hijos que no quieren hacerse cargo de sus padres cuando estos ya no pueden hacerse cargo de sus propias vidas. Entonces, todas estas cosas muestran una desestima tremenda ante la vida humana, el valor de la vida humana, que es valiosa porque fue creada a imagen de Dios. Entonces, todas estas cosas, aborto, eutanasia, son cosas que el modelo de este mundo, ¿cierto? El pensamiento de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de las personas para que no le resplandezca la luz de Cristo, pero nosotros con la gracia de Dios podemos ver con nuestros ojos, podemos valorar la vida, podemos valorar al ser humano como imagen de Dios y de alguna forma ayudar. Pero esto no sería posible, escúcheme bien, no sería posible si no hubiese sido por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De verdad, nosotros pensaríamos igual, o quizá peor. Si no fuera porque Él cambió nuestra mente, cambió nuestro corazón, seríamos nosotros tal vez más crueles que las personas que hoy por hoy continúan con ese pensamiento. No olvidemos que es por la cruz de Cristo
que nuestras mentes ahora son libres de ver la verdad y de seguir la verdad. John Piper dijo esto: cuando Jesucristo fue a la cruz, liberó a millones de cautivos, desenmascaró el fraude del diablo y destruyó su poder. Eso es lo que él quiso decir en víspera de su crucifixión, cuando dijo: ahora el príncipe de este mundo será echado afuera, según lo que aparece en Juan capítulo 12, verso 31. No sigamos a un enemigo derrotado, sigamos a Cristo. Es costoso, seremos proscritos en esta era, pero seremos libres. Y eso es, si ahora, hermanos míos, por medio de la obra de Cristo hemos sido liberados de esos pensamientos, despojémonos de ellos y sigamos los pensamientos de Cristo. Sigamos a Cristo. Es costoso porque eso va a acarrearnos confrontación, va a acarrearnos de alguna manera u otra un grado de persecución, de desprecio. Las personas que no piensan o que están desde la otra vereda, cada vez que nosotros digamos cosas que lo que Dios avala y que Dios prohíbe, la gente va a ir en contra de nosotros. Va, obviamente, no, yo no estoy de acuerdo contigo, te va a decir que eres un retrógrado, eres un cavernícola, que vives en el pasado, de que no te vas ajustando los tiempos. Y déjenme decirle algo, solo la mentira cambia, solo la mentira va cambiando. ¿Por qué? Porque la verdad es absoluta, mientras que la mentira tiene varios matices. Y por eso, cuando tú ves que el sistema de este mundo, los pensamientos de este mundo, las modas de este mundo van cambiando, te van dando a entender con aquello que simplemente son pensamientos eh, inseminados por el enemigo, por el maligno. Y eso es una gran verdad, y glorias sean dadas a Dios que nosotros ya no tenemos eso. Ahora, sabemos que solamente la luz del evangelio puede cambiar el corazón de las personas. Debemos dar nuestros argumentos, por cierto que sí, pero también debemos ser misericordiosos con ellos. Ser firmes, porque es lo que Dios dice, no lo que nosotros pensamos, es lo que Dios dice. Y Dios dice esto, y nosotros estamos del lado de Dios, es obvio, pero también tenemos que tener misericordia y consideración, entendiendo que si no fuera por la cruz de Cristo, nosotros todavía pensaríamos así, tal vez peor y más fanáticos que ellos. No olvidemos que Dios permitió que Pablo fuese el más rígido fariseo, que persiguió incluso y arrastró delante de los principales a muchos creyentes. Dios le permitió llegar a ese error para luego alcanzarlo y darle a conocer la verdad del evangelio y cambiar absolutamente su manera de pensar. Muchas de estas personas tal vez hoy piensan esto, pero por la misericordia de Dios, si le conocen, si nacen de nuevo, sus pensamientos van a cambiar. Así como cambió el tuyo, cambió el mío, por la gracia de nuestro Dios. A. W. Pink dijo: el pecador no solamente es llevado al cielo, el pecador cuando por primera vez cree para salvación, aunque como hemos visto, la naturaleza mala no se le quita, o sea, seguimos siendo pecadores. Sin embargo, Dios no le deja completamente bajo su dominio. Ya no estamos bajo el dominio absoluto del pecado y de este mundo, sino que en su gracia le libra de su regio poder. Él utiliza con gran variedad de medios a fin de conseguir esto. Dick Carroll dijo lo siguiente: el tema del evangelio no es simplemente la justificación por la fe, sino también la santificación. Y eso es lo que él dice: librarnos del presente siglo malo. El creyente es salvo por caminar, para caminar en santidad, en hacer aquello que agrada a Dios. Esta es la voluntad de Dios. En otras palabras, Jesucristo rompió las cadenas del pecado. Él nos compró para servirle. Somos libres para servir a Dios. R.E. Howard dijo: Pablo no sugiere que el propósito de Dios sea remover a los hombres, sino rescatarlos del poder de este mundo. Eso es lo que Dios hace.
Él nos rescata del poder de la influencia que nos esclavizaba en este mundo ante el pensamiento que esto tiene. Y finalmente, John Balfour dice lo siguiente: el Evangelio es un mensaje de emancipación. La emancipación es romper el yugo de la esclavitud. Eso significa: libra a los pecadores creyentes del poder del sistema mundano actual a través del poder de Cristo que mora en ellos. Esto es tan cierto como que los libra del juicio venidero. Amados, no solamente Dios nos libra del juicio venidero, sino que también nos libra de la esclavitud del pensamiento de este mundo. Ya no somos esclavos de pensar de esta forma. Tristemente hay muchos que creen ser cristianos, que creen, pero piensan igual que el mundo. Vi hace un tiempo atrás una no sé, creo que era un fanpage de Facebook de un grupo que se llamaba Teólogas, Pastoras y Teólogas por el Aborto, algo así. Y daban argumentos, según ellas, teológicas para hablar del aborto, para hablar de qué, de estas cosas, de la liberación sexual. Honestamente es tremendo esto, porque ellos creen que creen, pero no creen, porque su velo, su mente todavía está velada por el príncipe de este mundo. Ellos necesitan conocer a Cristo de verdad. Ellos creen que creen, y no hay nada más terrible que alguien que cree que cree. El Evangelio es un mensaje de emancipación. Libra a los pecadores creyentes del poder del sistema mundano actual a través del poder de Cristo que mora en ellos. Es tan cierto como que los libra del juicio venidero. Así que, amados míos, eso es muy importante que nosotros lo tengamos muy en claro. El Señor nos liberó a nosotros del presente siglo malo. Ya no somos esclavos del pensamiento de este mundo. No nos dejemos esclavizar. No pensemos como el mundo piensa. Renovemos nuestra mente a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Y eso es, amado mío, lo que quería compartir durante esta noche en el último estudio de este año 2020.